Hola a todas y todos y bienvenidos de nuevo a las clases de inglés en línea de ITAM Construye. El día de hoy vamos a revisar varias preposiciones. Todas ellas significan a través de. Sin embargo, iremos viendo que tienen unas sutiles diferencias entre ellas. Entonces aprenderemos a diferenciar cuándo utilizar una y cuándo utilizar otras. Es oportuno aquí también recordar que a lo largo del curso ya hemos revisado muchas otras preposiciones y que hemos visto cómo en muchas de ellas su uso depende en gran parte del contexto, de la oración, de qué estemos hablando, de qué estamos haciendo referencia. Hemos visto que en algunos casos podemos utilizar dos preposiciones para la misma cosa, en otros que hay casos donde si bien para algo se utiliza determinada preposición, hay excepciones donde no se usa tal preposición, etc. Entonces, aquí, como ya lo hemos hecho antes, deberemos ser muy observadores para captar estas sutiles diferencias, tenerlas siempre en mente y así poder diferenciar cuándo utilizar uno, cuándo utilizar otro y siempre poder escribir en inglés de la manera correcta. La primera preposición con la que vamos a comenzar es through. Como ya les venía diciendo a comienzos de este video, todas estas preposiciones que vamos a analizar significan a través de. Pero en este caso particular vamos a ver que through hace referencia a cuando es a través de un volumen, no de cualquier cosa, de un volumen. Ahora, ustedes dirán, bueno, pero ¿cómo sabemos cuando algo es a través de un volumen? Bien, piénselo en tres dimensiones, en algo tridimensional. Aquí nuestro ejemplo y la ilustración vienen muy a tono, son perfectos, porque pueden dar cuenta de a lo que nos estamos tratando de referir. Un ejemplo de cómo utilizar through es el que tenemos aquí, y dice, He walked through the forest. Él caminó a través del bosque. El bosque no es un elemento que podríamos llamar plano, es un elemento con volumen, es un elemento en tres dimensiones, que tiene largo, ancho, fondo. Los árboles pueden dar buena cuenta de esto, que se está atravesando algo espeso, algo con muchas cosas, no algo plano o árido como un desierto, por ejemplo. Cuando pensamos en un desierto podríamos pensar quizás más en algo de dos dimensiones, dado que solo está la tierra, la arena y no hay más. Sin embargo, en un bosque pues sí nos encontramos con elementos pues, como los árboles, la maleza, etc. El siguiente elemento que quiero que revisemos a continuación es across. Across lo vamos a utilizar cuando nos refiramos a algo en dos dimensiones. Como ya les había dicho, un buen ejemplo de eso podría ser un desierto. También piénselo como cuando hablamos de que atravesamos una superficie, que hay un movimiento, un desplazamiento a través de algo en dos dimensiones, algo plano. Aquí tenemos un muy buen ejemplo de esto. Ya les había yo mencionado uno, el desierto, porque es un elemento plano, es un elemento sin más componentes que nos den altura, que nos den fondo, es simplemente el horizonte, el suelo. Y el ejemplo que aquí tenemos, pues es sobre la misma línea, nos dice, He walked across the road. Él caminó a través del camino. Un camino, pues también es un elemento en dos dimensiones, porque simplemente es una recta, una senda plana. Si bien puede haber accidentes geográficos, que el camino suba, que el camino baje, que haya colinas, etc. Siempre en sí el camino va a ser un elemento plano, un elemento fijo en el suelo, sin más. No es algo con más componentes que le doten de cierto volumen, de cierto, llamaba yo, espesor en el ejemplo anterior. Entonces siempre que utilicemos across, pues es muy importante tener en cuenta y tener en mente que estamos hablando de algo plano, de algo de dos dimensiones, y
Quizás para acordarse sea buena idea siempre relacionarlo con los caminos, con un sendero, con una vereda, etc. Bien, ahora veamos unas pequeñas diferencias que existen entre across y over. Ya hemos explicado ahorita across y lo relacionamos principalmente con algo plano y con una superficie de 2 dimensiones. Pero over tiene cierta relación y cierto parecido con across. Sin embargo, sí hay diferencia. Para empezar, ambas preposiciones se utilizan para indicar que estamos siguiendo una línea o que vamos hacia el otro lado de algo. Recuerden que yo les dije cuando hablábamos de across que tuvieran mucho en mente esta idea de un camino. Y pues precisamente es un muy buen ejemplo el camino, porque para empezar estamos hablando de algo plano, de algo de 2 dimensiones. Pero también la noción de camino nos da la idea de una línea, de que estamos siguiendo algo. Generalmente, pues todo camino te va a llevar a algún lado. Entonces, si vas sobre el camino, estás siguiendo una línea que te llevará hacia algún lado. Esperas llegar hacia un lugar en particular. Es lo que tienen en común estas dos preposiciones, esa noción de seguir algo. Y también eso de ir hacia el otro lado de algo, como cruzar, como atravesar. Que en cierto modo podría decirse, pues es lo que hace un camino. Te lleva hacia el otro lado de algo, hacia el otro lado de la ciudad, hacia el otro lado del país, hacia el otro lado del mundo, etc. Pero, como ya les había dicho, tiene sutiles diferencias el empleo de una palabra y de otra. Vamos a ver cuáles son. El primero de estos es, vamos a utilizar over preferentemente cuando ya hayamos alcanzado el otro lado de aquella cosa de la que estamos hablando. Y generalmente este otro lado del que estamos hablando es más alto. Estamos hablando de que estamos yendo hacia el otro lado de algo, pero ese algo es más alto que nosotros. Aquí está el ejemplo. He jumped over the fence. Él está yendo hacia el otro lado de algo, pero este algo es más alto. Vamos a ver su traducción. Él saltó sobre la cerca. Aquí la cerca pues es algo alto y él ha tenido que cruzarla para ir al otro lado, pero esto de la noción de cerca y de saltar pues nos indican que esto es alto. Por otra parte, tenemos el uso de across, que como ya lo había mencionado, es preferible para cuando hablemos de superficies planas, pero también es muy aconsejable que se utilice para cuando haya movimientos que tienen lugar en el agua. Aquí hay un buen ejemplo. He jumped across the stream. Él saltó a través de la corriente. Bien, ahora veremos la última de estas preposiciones, que en este caso es along. Pero, aunque se parece mucho a cross y over, tiene una pequeña pero muy importante diferencia. ¿En qué se parece para empezar a cross y over? Se parece en el sentido de que estamos hablando de una línea y de un camino. Pero across y over se utilizaban para indicar que estábamos atravesando esta línea o este camino. Recordemos este ejemplo. He walked across the road. Él caminó a través del camino, o sea que lo cruzó. Over, por su parte, también hablaba de esto, pero hacía referencia a que había un obstáculo, un obstáculo que representa de altura que se tenía que brincar. Esto significaba que había que pasar algo que era más alto. Por eso es la noción de over. En este caso along también nos habla de que se está siguiendo una línea y un camino, pero no se está atravesando, se está yendo a lo largo de este camino. Es decir, se está siguiendo, en lugar de cruzarlo, lo estamos siguiendo este camino. Y bueno, el ejemplo nos lo deja clarísimo. He went along the path. Él fue a lo largo del camino.
Esto sería todo por esta sesión. Espero que el material les sea de utilidad. Ya saben, si tienen dudas, por favor, déjenoslas saber en la caja de comentarios. Síganse cuidando, nos vemos en nuestra próxima y última sesión y como siempre, hasta la próxima.